Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del informe de inflación correspondiente a marzo del 2021. A cargo de la presentación estará Gustavo Koerner, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Como siempre, podrán enviarse preguntas, las cuales serán leídas al final de la presentación. Dicho esto, Gustavo, si podrías pasarnos los resultados de inflación. Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Procedemos entonces a dar los resultados de la inflación del mes de marzo. La misma en términos mensuales alcanzó la tasa del 0.1% positivo. Esta es una tasa similar a la que había verificado el mes pasado e inferior al 0.2% que había verificado en marzo del 2020. Por su parte, la tasa acumulada alcanzó el 0.6%, similar a la del mes pasado, y superior en este caso a la que había verificado el mismo mes del año anterior. En términos interanuales, la tasa de inflación total alcanzó los 2.4%, inferior al 2.5% de febrero y también al 2.5% que había verificado en el mismo mes del año anterior. Desde el punto de vista de la inflación núcleo, esta alcanzó en términos mensuales la tasa del 0.1%, similar al del mes pasado y a la del mismo mes del año anterior, mientras que acumula un comportamiento de 0.4%, igual a la del mismo mes del año anterior, pero superior al de febrero. En términos interanuales, la inflación núcleo registró una tasa del 2%, inferior en este caso a la que había verificado el mismo mes del año anterior, pero superior al 1.9% del mes previo. En cuanto a la inflación subyacente, esta alcanzó la tasa del 0.4% en términos mensuales, superando a la inflación total en este caso. Superó también a la inflación del mes anterior y, por supuesto, a la tasa que había verificado el mismo mes del año anterior, que fue el 0.1%. Acumula un 0.7% de crecimiento y en términos interanuales alcanza los 2.6%, superior al 2.2% de febrero y al 2.5% del mismo mes del año anterior. Al observar un poco el comportamiento gráficamente se puede ver la trayectoria tanto de la inflación total como la inflación núcleo. Como vimos, las tasas de 2% y 2.4%, en este caso la inflación total se moderó un poco respecto al comportamiento que había experimentado el mes anterior y se comporta, digamos, en torno al límite inferior del rango de meta que está previsto para el año. Al observar comportamientos mensuales y la trayectoria, en este caso de la inflación mensual de marzo, hablamos que fue el 0.1%, similar al mes pasado, ¿verdad? En este caso podemos ver también la moderación, por lo menos de los 2 últimos meses, respecto al comportamiento que había experimentado en los meses previos. Una situación similar se observa también con la inflación núcleo, cuya tasa fue el 0.1%, en donde también notamos una moderación respecto al comportamiento de los meses previos. En cuanto a la inflación subyacente, esta se ubicó en el mes de marzo en torno al 0.4% de crecimiento, superior, como vimos ya, a el mes previo y también al mismo mes del año anterior. En cuanto a la inflación de bienes, servicios y renta, podemos notar que específicamente el total de bienes, en este caso, alcanzó una tasa mensual del 0.1%. Si desagregamos el comportamiento del total de bienes, podemos ver, por ejemplo, que los bienes alimenticios tuvieron una variación mensual negativa del 0.6%. Estos bienes, digamos que este comportamiento o resultado de los precios está básicamente explicado por el comportamiento que experimentó la carne vacuna, ¿sí? Asimismo, otros bienes sustitutos de la carne vacuna, como el caso de cerdo, aves, menudencias y productos fructícolas explican este comportamiento. Recordemos que la carne vacuna específicamente ha pasado por un periodo de vacunación, el cual en este momento existe ya una mejor rotatividad y una mayor disponibilidad de bovinos para el faenamiento, lo que favorece a la oferta y eso afecta, por supuesto, a los precios.
En cuanto a los bienes alimenticios, que en este caso excluimos las frutas y las verduras, tuvieron un crecimiento del 0.2%, y estos estuvieron influenciados por aquellos productos, por ejemplo, como huevo, aceite, queso y leche, que están asociados, ¿verdad?, a incrementos estacionales relacionados también a la Semana Santa recientemente transcurrida. En cuanto a otros bienes, tenemos, por ejemplo, un crecimiento en este periodo del 0.7%, y estos bienes están influenciados básicamente por el crecimiento de combustibles. Recordemos que esto se ve influenciado por un crecimiento residual, digamos, de los incrementos que se habían dado en la segunda quincena del mes de febrero, y también ya en el mes de marzo, y se incluyen en estos, por ejemplo, los cambios que se realizaron en algunos emblemas recién en el mes de marzo. En ese sentido, se destacan, por ejemplo, productos como gasoil común, gasoil aditivado y naftas. Esto cierra entonces el mes con un comportamiento del 0.1%. Acumula un 0.8% de crecimiento, mientras que en términos interanuales la tasa es del 3.5%. En cuanto al total de servicios y renta, vemos que los servicios han manifestado un crecimiento del 0.1%, y este crecimiento se ve explicado en alguna medida por el mantenimiento del hogar. Hablamos de servicios de reparación, pintura de los hogares, hablamos también de servicios de recolección de basura, en alguna medida también consultas médicas y otros alimentos consumidos fuera del hogar, y servicios domésticos que impactan en este resultado. Y por supuesto, en lo que refiere a la renta, también se verificó un incremento en los precios de alquileres que se ha constatado a partir de las renovaciones que se han venido dando en los contratos en el periodo. Con este resultado, el total de servicios de renta alcanza una tasa del 0.1%, acumula 0.3% en los 3 meses, y en términos interanuales la tasa es del 0.8%. Observamos un poco el contexto internacional. Como vimos, uno de los productos que está incidiendo en este resultado, estábamos hablando de los combustibles, y esto está relacionado también al incremento de los precios internacionales, en este caso del petróleo. Como vemos, en marzo tuvo un incremento interanual del 95.3%, llegando a $65.9 por barril versus $33 que aproximadamente estaba verificando. Estamos hablando del petróleo Brent, mientras que el West Texas experimentó un crecimiento mayor, en este caso del 105.6% en términos interanuales, alcanzando un precio del $62.6 el barril. En cuanto a la inflación regional y mundial, los datos que disponemos son, por supuesto, todavía al mes de febrero. Esto se va a actualizar en la siguiente presentación. Y si nos comparamos contra los demás países de la región y otros países como Estados Unidos, Alemania, Europa y China, vemos que en general lo que tiene que ver con el comportamiento experimentado en febrero, digamos que registraron tasas de inflación positivas, a diferencia de Perú en este caso, ¿verdad? Si nosotros observamos un poco las variaciones mensuales e interanuales, podemos observar que en el caso de las variaciones interanuales, Paraguay ha sido uno de los países que ha verificado una tasa de crecimiento más baja seguramente de la región, solamente en este caso mayor que Ecuador y Perú. Incluso Perú tenía una tasa negativa, y resalta el comportamiento que han tenido países como Argentina, Brasil, Uruguay, Alemania en ese orden en términos mensuales, ¿verdad? Siendo Argentina la de mayor crecimiento con 3.6%. En términos interanuales, Paraguay se ubica por lo menos entre los países analizados en la mitad de la tabla, por decirlo de alguna manera, en donde Europa, China y Ecuador con las menores tasas, siendo China y Ecuador con tasas negativas,
Y destaca en términos interanuales nuevamente Argentina, un crecimiento importante, 38.3%, seguido Uruguay, Brasil y México en ese orden. En cuanto a los índices de precios de alimentos de la FAO, simplemente comentar un poco cómo se están considerando se están considerando esos alimentos a partir de esta institución, en donde se ve claramente que los alimentos están teniendo una trayectoria y con una tendencia al alza en el último periodo. Se destaca, por ejemplo, el crecimiento de aceite, que alcanzó 51% en términos interanuales. Vemos que cereales de la misma manera también se incrementa un 26.5%, y otros productos como lácteos, carne, aceite y azúcar. En el caso de carne, luego de experimentar tasas más negativas, es como que está recuperando y continuando con tasas negativas, pero menores a las que habían experimentado en meses previos, en este caso 4.1%. En el entorno interno, vemos las otras medidas de inflación, y estas se sitúan en términos interanuales en torno al límite inferior del rango de la meta. Si vemos, por ejemplo, la inflación sin alimentos, esta alcanza la tasa interanual del 1.7%. Y si además de excluir los alimentos, los servicios tarifados y combustibles, como vimos, combustible ha sido uno de los productos que más se ha incrementado seguramente en el último periodo. Si excluimos eso, vemos ya una moderación en el último mes, con tasas aún positivas, pero menores a las que habían experimentado en meses previos. En cuanto a los precios de alimentos sin frutas y verduras, estas se han acelerado. Vemos acá cómo los alimentos sin frutas y verduras se han acelerado con una tasa del 5.5% en términos interanuales, mientras que los servicios, esta línea gris, se han moderado con una tasa interanual del 0.8% en marzo, similar a la que experimentó en febrero. De la misma manera, si es que consideramos los precios tanto nacionales como importados, ambos han tenido un comportamiento interanual de una tasa del 2.6%. Al observar un poco algunos de los componentes principales dentro de la canasta, podemos ver precios domésticos de la carne vacuna. Decreció en este mes un 0.6% en términos mensuales, explicado por un aumento de la oferta, como decíamos recién, explicado un poco por una mayor rotatividad, mayores factores climáticos que fueron positivos, que favorecieron el traslado de los animales, y esto fomenta un poco la oferta del producto e incide, por supuesto, en los precios. También otros productos, como el caso de carne ave y carne de cerdo, han experimentado, en este caso, crecimientos en términos interanuales, porque los niveles a los cuales se encuentra actualmente no están, digamos, o sea, superan a los anteriores en términos interanuales. Recordemos acá que hubieron disminuciones en marzo de manera específica, pero en términos interanuales estos siguen, digamos, con tendencia al alza. En cuanto a otros productos, como podemos ver acá, productos lácteos, azúcar y aceite, se destaca aceites con crecimiento. Esto está muy asociado también a los precios que se viene verificando a nivel de la FAO, por ejemplo, una tasa interanual del 25.5%, mientras tanto lácteos y azúcar con comportamientos más moderados, 0.7% y 1.3% de caída. En cuanto a la proporción de las variaciones positivas de la inflación, en marzo los productos de la canasta que mostraron variaciones de precio positiva alcanzaron el 37.6%. Esto, si consideramos el periodo de enero-marzo, inferior al promedio que se ha venido verificando desde 1995 al 2020, que fue el 46.9%. En cuanto a reportes puntuales, las principales variaciones por subgrupos en marzo, específicamente en el mes de marzo,
Vemos que los de mayor crecimiento han sido, por ejemplo, hortalizas y tubérculos frescos, seguidos de frutas frescas, servicios de alojamiento, los servicios de alojamiento que siguen siendo afectados en este caso por la situación sanitaria del país. Seguimos con legumbres frescas y vinos entre los productos con tasas negativas, mientras que otros productos como huevos, que hablábamos recién, asociados también a aspectos estacionales, combustibles, aceites, combustibles líquidos y quesos con crecimientos específicamente en marzo. En cuanto al acumulado, los servicios de alojamiento con la mayor tasa negativa en este caso, hortalizas, tubérculos frescos, vacaciones y turismo, adquisición de automóviles y camioneta. Y entre los productos con tasas positivas, nuevamente huevos, aceites, combustibles, embutidos, carnes conservadas, útiles escolares y frutas frescas entre los principales. En términos interanuales, también destacan los servicios de alojamiento en primer lugar, seguido de hortalizas, transportes urbanos, quesos, combustibles, mientras que aceites, carnes de aves, pastas alimenticias, frutas frescas y productos farmacéuticos entre aquellos que han incrementado el precio en términos interanuales. Al observar entonces los principales aumentos por rubro, específicamente en marzo, destacan los huevos de gallina en este caso, nafta común, gasoil aditivado, nafta super, puchero, gasoil común, recolección de basura, antiinflamatorio, ajo, en ese orden, mientras que con disminuciones aparecen la lechuga y la acelga, son dos productos muy volátiles que dependen, por supuesto, también de factores climáticos, de cuestiones asociadas con la humedad, y son muy volátiles, seguidos de perejil, zanahoria, cebolla de hoja, pera, banana, papa, zapallo, entre los principales. Hasta aquí la presentación, muchas gracias.